Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Elena en el país de los horrores. Con Elena Merino en Podium Podcast. Hola, estimadísimos secuaces, ¿cómo están? Hoy, que es Día de los Horrores. En estos días estoy trabajando, estoy actualizando algunas actividades que se quedaron suspendidas en el éter por culpa de la pandemia para volverlas a poner en marcha. Que, por cierto, espero poderlas anunciar dentro de nada y también espero que por su parte tengan una buena acogida. Pero bueno, lo que yo les quería contar es que, aunque no haga tanto tiempo, aunque apenas haga un par de años que esas actividades se quedaron en esa situación, llamémosla en barbecho, cuando las hemos retomado para actualizarlas, produce vértigo comprender cómo hemos cambiado en ese tiempo, cómo ha cambiado la sociedad, cómo cambian las modas, cómo cambian las tendencias, cómo de rápido nos hemos reeducado a nosotros mismos, cómo ha cambiado la política, para bien y para mal, lo tolerable, lo admisible. Donde más se nota toda esa velocidad, obviamente, es en la tecnología. Siempre es en la tecnología. Sobre todo porque hay una tecnología de usuario al alcance de cualquiera de nosotros, porque no se trata solo de dispositivos que pueden requerir inversiones muy altas, sino también de software, y de software gratuito, con el que podemos experimentar o con el que podemos trabajar incluso, y que lo ha cambiado todo. Cambio, 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 esa es la palabra. Y promete hacerlo mucho más. Y hay miedo, hay preocupación, pero también hay ilusión y hay nuevas perspectivas. Y hay a quien no le da tiempo a asimilarlo todo. Si todavía estamos asombrados de haber puesto un pie en la luna. El ser humano evoluciona y el ser humano es, a la vez, el mismo cafre desde que salió de las cavernas. Porque si en algo no ha cambiado, si en algo no ha evolucionado, si en algo encontramos aún un refugio creepy para aquellos a los que el progreso les causa angustia existencial, es en el asesinato. Aclaro que esto último es ironía, por si acaso. Hace un año, en enero de 2024, en Enoch, en Utah, un hombre de 42 años, Michael Haig, mató a tiros a su esposa Tausa, de 40, a su suegra Gail y a sus 5 hijos, 3 niñas y 2 niños, de edades comprendidas entre los 4 y los 17 años, y después se suicidó. Parece ser que el móvil para este asesinato fue que ella había solicitado el divorcio. Pues hace 62 años, aquí mismo en España, en Madrid, se habló de un suceso similar durante semanas. Rectifico. Se sigue haciendo a día de hoy. Prueba de ello es que nosotros lo vamos a hacer a continuación. De hecho, lo vamos a biopsiar prácticamente, como nos gusta hacer a nosotros con cada expediente que abrimos. Pero es que además vamos a tener la suerte de contar hoy con la experticia de Victoria Pascual. Ya la conocen. Ella es criminóloga, socióloga, pero lo más importante, ella es una gran divulgadora o una gran maestra de la que aprender. Autora del libro Asesinas, ¿por qué matan las mujeres?, que tienen recomendadísimo por nuestra parte. Victoria Pascual, muchísimas gracias por volver a Elena en el País de los Horrores. ¿Cómo estás? Hola Elena, ¿qué tal? Pues como siempre encantada de estar aquí contigo y con tus oyentes. Además, vienes a tratar un tema, a mí me encanta cuando en el programa rescatamos viejas glorias, viejos expedientes de esos que se hicieron grandes, muy grandes en el periódico mítico El Caso. Aunque, bueno, a mí de vez en cuando me gusta también poner un poco en cuarentena El Caso, ¿eh? Porque lo hemos mitificado mucho y, bueno, de vez en cuando merece una revisión. Quizá no precisamente con este crimen que conmocionó y mucho a la sociedad española, y desde luego no es para menos, porque tiene pues todo lo necesario para convertirlo en una película de terror. Y de hecho, así ha sido, ¿no? Es el crimen que inspira
esa película de hace muy poco tiempo que se llama Malasaña 32, me parece, ¿no? Sí. Aunque es verdad que en la película, bueno, pues ya han metido una serie de elementos más paranormales. El crimen de la calle Grilo es uno de los nombres que se le ha dado, también de la Casa Maldita, porque veremos que no hay un solo asesinato circunscrito en esa dirección, en ese edificio. Me temo que la casa se ha ganado a pulso su mala fama. El crimen del sastre es otro de los nombres y es una sugerencia que nos hiciste tú. Sí, así es. A mí es que me maravilla la concatenación de sucesos criminales que ha habido en este edificio o en los alrededores del edificio. Es una calle muy pequeñita de Madrid, muy céntrica para aquellas personas que no la conozcan. Apenas tiene 40 metros de longitud y estamos hablando pues, de un lugar y concretamente de un edificio, pero ahora vamos a ver que también podemos ampliar un poquito ese radio. Pues estamos hablando de un edificio que ha albergado distintos crímenes que además, desde el punto de vista criminológico, son todos distintos, con lo cual todos aportan información diversa y prácticamente no hay similitudes entre unos y otros, con lo cual pues es la verdad de gran interés y curiosísimo que haya sido así en tan poco tiempo y en un sitio tan pequeño y tan concreto. Esto convierte el tema de hoy en casi de interés para un programa como el nuestro, que se centra pues básicamente en la crónica negra, pero desde luego para los programas de misterio más clásico, ¿no? Más, iba a decir más ortodoxo, pero casi en el misterio no puedes utilizar esa palabra, no es más heterodoxo desde luego, pero es verdad, ¿no? Al final esa pregunta eterna que se hacen siempre, si los lugares pueden atraer el mal, pueden tener alguna clase de energía extraña que no podemos ver ni tampoco explicar, porque es cierto que normalmente se explica lo que ha ocurrido en esa dirección concreta, ¿no? Uh-huh. De la calle en concreto, el edificio en concreto, donde se sitúa el crimen del sastre, ese que estoy señalando yo que aparecía en los titulares del caso. Los periodistas del caso después investigaron porque, bueno, pues al final había que convertirlo en una especie de serpiente, ¿no? El propio asesinato que llenó esos primeros titulares y bueno, pues encontraron un crimen anterior, unos años después hubo otro asesinato, pero bueno, los periodistas siguientes, las siguientes generaciones han ido más allá y han hecho también lo que tú has hecho, esa labor un poco de hemeroteca, y han ido encontrando pues en el portal otro caso, pues en la calle otros hechos luctuosos y al final, jolín, es un vórtice, un vórtice del mal. Sí, sí, es... La calle Grilo, no sé si es un punto para evitar o pues para pasar un poco rapidito, me sabe mal, porque allí habrá vecinos que habrán vivido muy felices toda su vida. Y a lo mejor si nos fijamos en cualquier otro punto de la ciudad, pues empezamos a rascar y como en cualquier sitio va sumando y las cosas, pues bueno, pues al final salen. Pero es que, jolín, en la calle Grilo. Sí, es así. La verdad es que me leía, preparando el programa, pues me leía las declaraciones de la persona que actualmente vive en la casa, ya no solo en el edificio, sino concretamente en el piso en el que tuvo lugar el caso principal que vamos a desarrollar, entre otros, que es el caso del sastre de José María Ruiz Martínez. Hay una persona que vive ahí y que nació ahí. Los padres de esta persona ya fallecidos pues compraron el piso muy poquito tiempo después del último asesinato, conocían la situación y bueno, pues eran personas que no le dieron importancia y bueno, tuvieron ahí a su hijo que felizmente ha vivido ahí toda su vida y ahora que sus padres han fallecido, pues ha regresado a ese piso que tiene en propiedad y bueno, él abre sus puertas y cuenta que para él es su casa y que nunca ha tenido ninguna circunstancia extraña o adversa, pero tiene que ser curioso, cuanto menos vivir en una casa
en la que sabes que tantas cosas oscuras, ¿no? y cruentas han ocurrido. Seguramente al pobre le darán más la lata los vivos que los muertos. Sí, la verdad es que sí. Tiene que tener mucha gente llamando a su puerta. Pero bueno, ¿te parece? ¿Cómo quieres que lo contemos? ¿Quieres que contemos de atrás a adelante, empezando por ese caso quizá principal, el que al final le da a conocer la ubicación, el lugar? Me parece perfecto. Vayamos con ello si quieres, ¿sí? Nos podemos situar en 1945. Bueno, querías hablar primero, perdona, de 1962, José María Ruiz Martínez, ¿verdad? Uh-huh. Pues con él vamos. Este hombre tenía una sastrería, parece que las cosas le iban bastante bien. La sastrería no la tenía exactamente en la misma dirección donde vivía. Él tenía un par de pisos, no sé si de propiedad también o en alquiler, en la calle Luna, que está relativamente cerca, si no me equivoco. Uh-huh. Y tenía una familia aparentemente feliz, 5 hijos con su mujer, todo le marchaba bien. De hecho, estaban haciendo como una segunda vivienda vacacional en Villalba, un chalecito, y quizá dicen que por ahí vinieran los problemas que además nadie estaba intuyendo, que nadie estaba suponiendo que existían. El caso es que ese día, esa mañana festiva, muy temprano además, cuando en la calle Antonio Grilo no había prácticamente nadie, salvo unos turistas que estaban esperando el autobús que les iba a llevar probablemente al Valle de los Caídos, se escucharon unos gritos que provenían de un balcón de ese inmueble, y cuando miraron hacia arriba, hacia donde provenían este vocerío, se encontraron lo más horrible, horripilante que se podían ni siquiera haber imaginado y que cualquiera de nosotros se podría esperar. Sí, como bien dices, es una imagen terrible la que ven. Efectivamente es día festivo porque estamos hablando del 1 de mayo, que es el Día del Trabajo, y por lo tanto, pues por lo menos aquí en España, pues lo celebramos sin trabajar. Y cuando miran para arriba, pues lo que ven es un hombre todavía en pijama, pero un pijama cubierto de sangre, y pues un hombre que está dando muestras de no encontrarse en un estado mental estable, sino todo lo contrario, está con un estado alterado de la conducta. Y este hombre pues empieza a enseñar pues cadáveres de niños, concretamente cadáveres de los que eran sus hijos. ¿Qué había pasado este 1 de mayo en la casa de Antonio Grilo, número 3? Pues José María Ruiz Martínez, este sastre de profesión, parece ser, por lo que cuentan algunas crónicas, tenía muchos problemas de deudas. Como has comentado, se había embarcado en el proyecto de tener una casa vacacional, un chalet concretamente, en Villalba, y parece ser también que padecía un trastorno con el juego. Parece ser que tenía también pues, un problema de ludopatía, y pues en este caso pues toda esa circunstancia de dificultades económicas, imagino también, ¿no?, de un sentimiento de culpabilidad y responsabilidad hacia el porvenir de su familia, ¿no?, de su mujer y de sus 5 hijos, pues pudo desencadenar todo este drama. Hablamos de que José María asesinó a su mujer en esa madrugada del día 1 de mayo. Asesinó también a sus 5 hijos, que tenían edades comprendidas entre los 14 años y apenas llegaba a 2 años la más pequeña. Entonces, José María
después de asesinar a toda su familia, pues llama a la Policía Nacional telefónicamente y refiere qué es lo que ha hecho. Y hay un dato, él tiene una solicitud que es, bueno, nos puede parecer ahora curioso, pero encaja mucho en la época en la que nos encontramos, en 1962, que es que llama o quiere que llamen, que le faciliten a un confesor, concretamente a un padre carmelita. ¿No es así? Sí, creo que es la propia criada, ¿no? La chica que hacía las labores del hogar, la que tiene que salir corriendo, le acompaña además una patrulla de la Policía Nacional para ir a buscar a ese confesor, a un fraile, y el hombre intenta que José María tire la pistola, porque él está armado desde el balcón de la casa de enfrente. La calle Antonio Grilo es muy estrechita. Ahora enfrente ese inmueble no existe. Creo que por lo menos echando un vistazo por Google Earth, que es lo que yo creo que hacemos todos cuando empezamos a retomar el contacto con alguno de estos crímenes, yo al menos necesito un poco ubicarme, ¿no? Y además te voy a hacer una cosa, con la de veces que voy yo a Madrid, te puedes creer que nunca he pasado por la calle Antonio Grilo. No sé si es por si acaso. Mira que es además, por alguna razón, una de las zonas que más frecuento, porque casi todas las cosas que yo acabo haciendo en Madrid o que me llaman para tener que ocuparme de alguna cosa, o es en Fundación Telefónica, o es en el Palacio de la Prensa últimamente, o es en donde tenemos los estudios de Podium Podcast, pues están donde está Prisa, que está también en Gran Vía, o tengo que hacer alguna cosa con Salvador y pues los alrededores de la zona de los cómics, en Omega Center, por ejemplo, que está también por allí, por la calle Luna, en fin, que son zonas muy frecuentadas por mí. Y cruzando una calle te encuentras con Antonio Grilo y no he pasado nunca. Pues fíjate, yo es que mi marido, antes de que nos fuéramos a vivir juntos, vivió ahí, no en Antonio Grilo, pero muy cerquita. Y bueno, la verdad es que la habíamos pisado con anterioridad, pero cuando yo paseaba por ahí no conocía este dato. Crimen, ¿no? Sí, sí. Pues el caso es que, bueno, pues yo tengo esa manía. Cada vez que me pongo con alguno de los casos que traigo al programa suelo buscar el escenario en Google Earth. Me da igual, de donde sea. Hace poco hemos estado hablando de crímenes en Alaska y ya ves tú, solo he visto blanco y blanco y blanco, ¿no? Pero tengo que hacer ese vuelo aéreo, ¿no? Tengo que hacer ese vista panorámica. Y al menos en la última actualización del Google Earth, el inmueble de enfrente ya no existe. Y desde ese balcón de delante, este fraile le pedía, ¿no?, a José María Ruiz que tirara el arma, precisamente para poder limpiar su alma, ¿no? Antes de escuchar su confesión era necesario que dejara esa pistola y entonces sí podía darle el perdón. Y él le decía, la respuesta que le dio el sastre es no, esto es para mí y Dios lo va a entender, ¿no? Y no hubo manera de convencerle hasta que se escuchó la detonación sin que pudiera efectivamente, ¿no?, escuchar esa confesión de el sastre, que al fin y al cabo, pues como quien dice, ya la había hecho, ¿no? Porque desde primera hora estaba gritando, enseñando los cuerpos de sus hijos, los he matado a todos, tenía que ser hoy, ¿no? Eso es lo que esos turistas escucharon. Tenía que ser hoy, los he matado a todos, ¿no? Sí, así es. Y bueno, pues al final los bomberos que estaban esperando recibir la orden de la policía de allanar esa vivienda, pues entraron a la fuerza y se encontraron el cuerpo de este hombre que se había descerrajado el tiro en la cabeza con una pistola que, por cierto, no era una pistola que estuviera registrada, era una pistola que tenía él, una 635 creo. Sí. Y bueno, pues lo primero que se encontraron fue a él, pero bueno, menudo escenario.
Pues así es, el escenario era terrorífico, era dantesco. Estamos hablando de un asesinato múltiple que, bueno, pues empeora el cuadro, por decirlo de alguna manera, sabiendo que estamos hablando de un filicidio, de un parricidio, ¿no? De una persona que mata a su propia familia, ¿no? A las personas más cercanas y más queridas. Aquí tenemos que hablar de distintos términos que ahora iremos mostrando, pero veamos ese escenario. El escenario lo que muestra es a la mujer de, de José Manuel, que tenía 48 años, madre de estos 5 hijos, que la encuentran muerta en su dormitorio. No es el único cadáver que se encuentra en el dormitorio del matrimonio, porque dada la corta edad del último de sus hijos, de la última de sus hijas, está en el Moisés, en la cuna, también muerta, y parece ser que en esta ocasión el método, el arma, había sido un arma blanca, porque encuentran al bebé degollado. En otra de las estancias, concretamente en el baño, vamos a ir viendo ahora vamos a ir viendo los cadáveres de todos los hijos. Pues en el baño encontramos al mayor de ellos, con 14 años, que se encuentra con un tiro en la garganta. Este no es el único tiro en la garganta que vamos a encontrar. Otra de sus hijas, concretamente de 12 años, la siguiente, también será encontrada con un tiro en la garganta, pero en esta ocasión en la cama. Parece ser que el mayor que encontramos en el baño se había refugiado ahí para evitar, pues, que su padre acabara también con su vida, por lo que entendemos que había empezado ya a asesinar a otros miembros de la familia cuando va por este hijo mayor. Encontramos otros 2 hijos, una de 10 años, Susana, degollada, y otra de 5 años con un disparo, Dolores. Este sería el cuadro que encuentran los bomberos y también las fuerzas y cuerpos de seguridad, y es, pues, un cuadro lleno de sangre, con mucho dolor, porque, como decimos, pues al tratarse de familia, pues estos escenarios también, pues, emanan esa desesperación, pues, ese estado en el que se encontraba, ¿no?, alterado José María. Es importante resaltar que en una de las crónicas, si no recuerdo mal, del ABC, hay un comentario, vuelca una opinión, un médico, que dice que José María sufría un trastorno ciclotímico. Los trastornos ciclotímicos son unos trastornos mentales que en gravedad se situarían por debajo del trastorno bipolar, pero vienen de la misma familia, y es una enfermedad maníaco-depresiva, y la persona que la sufre, pues, va teniendo oscilaciones del estado de ánimo, pues, durante periodos de tiempo, ¿no? Entonces pueden oscilar entre esos estados depresivos en los que se supone que se encontraba esta persona, el asesino, hasta otros estados en la parte completamente contraria emocional, que serían estados de euforia emocional, ¿no? Investigando sobre la ludopatía y la ciclotimia, es curioso ver que hay estudios que relacionan estos 2 trastornos, ¿no? Parece ser que esta ciclotimia podría encontrarse en un número importante, como para relacionarlo, de personas que padecen también este trastorno ludopático. Es decir, que quizá por aquí podríamos ir encontrando un poquito, sumado, pues, a esa angustia, a esa ansiedad, a esa responsabilidad última que sentía sobre su familia. De hecho, es que hay también crónicas que decían
que se le había oído decir frases como siento haber traído 5 hijos al mundo para que sufran, etcétera. Pues quizá, y ahí no lo sé, podemos, si quieres verlo, podríamos estar hablando de un suicidio ampliado. ¿Qué opinas? Pues con respecto a lo que tú estás comentando, parece ser que él tenía de hecho ese diagnóstico por parte de un médico porque se le detectó, él consultó a un cardiólogo porque se encontraba particularmente agotado, sufría depresiones y sufría apatía y pensó que era por algo cardíaco y este médico le derivó a un neurólogo, a Fernández Armayor, y este médico le hizo una primera consulta, le valoró en julio del 61 y le citó para un tratamiento ambulatorio en una siguiente cita a la que nunca asistió. Pero en el expediente de este médico sí que hay recogido justo lo que tú acabas de decir, ¿no? La declaración o la... ¿cómo decir? Lo que el propio paciente le contó de cómo se sentía en esa primera visita que le hizo, ¿no? Y entre otras cosas, además de decirle que se arrepentía de haber traído estos 5 niños al mundo, le dijo: todo es desengaño, desilusión, amargura en la vida. A veces me da la idea de suicidio para liberarme, liberar a todos y que dejen de padecer en este mundo. Es decir, había ya como una especie de anuncio en ese momento de depresión que estamos diciendo, ¿no? que hay en este valle, montaña, que es esa enfermedad maníaco-depresiva. Ya había como un vaticinio de lo que podía ocurrir y de hecho ocurrió 10 meses después de esta visita y porque desgraciadamente no volvió. Este médico incluso le llegó a aconsejar que se recluyese, que hubiera un periodo de internamiento en una institución y pues el sastre José María Ruiz, entiendo que quizá por esa necesidad que tenía de dinero, pues por la ludopatía, por las deudas adquiridas, por el chalet que estaba construyendo, por una serie de cosas, entiendo que la rechazaría. Y porque también en los años 60 yo creo que el tema de la salud mental, si requería internamiento, si requería tratamiento, también había ahí un enfrentarse a una exclusión social, ¿no? A un estigma, porque incluso hoy por hoy, que ya estamos todos tan hechos a hablar de salud mental, que casi es una moda, casi el poder hablar de tu salud mental te hace estar in, ¿no? Sí. Bueno, lo de in ha sonado muy, muy de moda. He quedado muy mal. No, por favor. Pero es verdad, ¿no? El poder hablar de tu propia salud mental te hace ser alguien casi mejor, ¿no? Pero en los años 60 y hasta hace 4 días, como quien dice, era un verdadero estigma el tener algún problema de salud mental, ¿no? Y entiendo que eso le produjo al sastre un verdadero rechazo a la idea de tener que internarse, ¿no? Porque el estigma no solo era para ti, era también para tu familia. Y este hombre también denota un cierto orgullo. Cuando lees cosas de su historia, denota un cierto orgullo. Hay una cosa, además de hablar de este tema, si te parece, por cierto, me ha llamado también mucho la atención a quién consultan para que determine que esto es un suicidio colectivo, porque lo llama suicidio colectivo, que, ojo, los demás no han elegido suicidarse. En todo caso, también hay un término que se utilizó durante un tiempo en criminología, que era ¿cómo era? Suicidio por suicidio por compasión. Que también es un tanto terrible. Creo que es un término que se está revisando o se ha revisado ya, ¿no? Pero lo de suicidio colectivo es como para... Ojo, un momento, vamos a pararnos a pensar en lo que estás diciendo. Quien dijo esto es el doctor López Ibor, el famoso doctor López Ibor, ¿no? Bueno, a López Ibor creo que le han revisado ya de todo, al pobre López Ibor. Pero bueno, él fue el que dijo que esto no es un suicidio colectivo. Entiendo que también se refería a lo que después se ha llamado suicidio por compasión, ni una cosa ni la otra. Es un asesinato en masa o un asesinato múltiple. Sí.
quizá porque el sastre consideraba que efectivamente la familia no iba a poder vivir sin él. Sí, es muy importante explicar estos términos porque no se debe confundir un suicidio ampliado con un suicidio homicidio. Y de hecho, en muchas ocasiones, sobre todo, por ejemplo, en violencia de género, se usa suicidio ampliado cuando no lo es. Y por eso es importante 2 líneas de cada definición para que nuestros oyentes sepan identificarlo. Hablamos de suicidio ampliado cuando no ha habido ningún tipo de daño previo por parte del homicida a sus víctimas, es decir, no ha habido un maltrato previo, no ha habido, no le mueve el odio para realizar sus actos, no ha habido problemas, no son sus enemigos, sino todo lo contrario, ¿no? Se tiene que ver en el caso, que en este yo creo que sí podríamos hablar de suicidio ampliado, porque no hay, también es cierto que era una época en la que no se hablaba, ¿no?, del maltrato doméstico, de la violencia de género, pero de momento no parece que haya nada que así lo indique. Y sin embargo sí hay evidencias de que esta persona se encontraba, bueno, aparte de con un trastorno, con una gran culpabilidad, ¿no?, con un gran sentimiento de culpabilidad, de esa visión pesimista que también acompaña al suicidio ampliado, de la vida, del porvenir, etc. Entonces, esas son las características fundamentales, que es una persona que quiere a sus víctimas y que lo hace con una intención equivocada de liberarles de un pesar que él sí ve y sufre, ¿no? Y por otro lado, el suicidio-homicidio es aquel en el que la persona que asesina a sus familiares, a su mujer, a sus hijos, etcétera, lo hace bien con motivación de venganza o con motivación de expresar en su última forma, que es el asesinato, pues esa violencia machista o ese maltrato, si no es violencia de género, etcétera. Y es importante que los 2 términos queden separados y sepamos emplearlos. Hay otra cosa en este caso que puede ser una pista que no riñe con todo lo que estamos diciendo, con este trastorno que él padecía, con la ludopatía, que yo creo que al final son elementos que se alimentan uno al otro y que también, bueno, pues esto puede indicar el tema de las deudas, ¿no? Porque cuando él se asoma a ese balcón, esa imagen dantesca, terrorífica, de el hombre en pijama, cubierto de sangre, exhibiendo el cuerpo inerte de sus hijos después de que él haya acabado con sus vidas. Él está gritando, que es lo que llama la atención de las pocas personas que están en la calle. Al principio, pocas personas. Después, el morbo hace que, pese a que sean las 8, las 9 menos algo de la mañana, pues bueno, pues haya condensado un montón de público allí, que la policía está manteniendo un poquito a raya, pero bueno, pues imagínate, ¿no? Como vemos en muchas películas representado. Él está gritando, dice: los he matado a todos, los quería mucho, tenía que hacerlo hoy, pero además de eso, también dice: lo he hecho por no matar a otros canallas. Él deja para misterio eterno, porque no se va a conseguir aclarar nunca, esta frase ahí. O sea, hay otros canallas, hay alguien que le causa esa desazón, ese estado completamente tenso, alterado, que le lleva a cometer semejante atrocidad, que podrían ser los deudores. Uh-huh. Entiendo yo que podría ser alguien que le está presionando hasta llevarle a un límite semejante a este, que podrían ser los deudores de juego. Claro. No sé. Sí, podemos también imaginar la época, ¿no? Y aquí amplío un poco lo que llamábamos al principio ese radio de acción de la energía oscura que tiene este edificio. Vamos a contextualizar también el crimen, que es muy importante desde un punto de vista criminológico. Estamos hablando de los años 60 en España.
se está empezando a abrir esa, esa autarquía, ¿no? Ese aislamiento que estábamos teniendo para con otros países. Estábamos empezando a salir de la posguerra, pero empezando a salir. Aunque veamos imágenes pues, de jóvenes bailando, etcétera, todavía había muchísima miseria, muchísima marginalidad y teníamos un mundo criminal muy soterrado porque el franquismo bueno, pues tenía sus propias formas de controlarlo, pero también sus propias formas de invisibilizarlo. Entonces, estamos hablando de lo que en análisis geográfico del delito llamamos punto caliente o hotspot. O sea, si ya ampliamos un poquito más lo que ocurre en esa época, en esa zona, vemos que estamos también pues, en una zona en la que hay muchos ajustes de cuentas, estamos en una zona en la que se dan atropellos, en las que hay otro tipo de delitos que no son quizá tan llamativos como este caso que tenemos hoy entre manos, pero estamos hablando de una zona peligrosa, ¿no? En la que hay una concurrencia de distintos delitos, con lo cual no es para nada descabellado pensar que este hombre estuviera sufriendo también pues, amenazas, con que le hubieran emplazado a entregar determinado dinero por sus deudas y si no, pues algo malo podía pasarle a él o a su familia. Hablamos de una época en la que es el hombre el que tiene la responsabilidad última en la mayoría de los casos de llevar ese recurso financiero al domicilio, con lo cual, con que le amenazaran a él y le dejaran fuera de combate, por decirlo de alguna forma, ponía a su familia en una situación probablemente muy desesperada. Entonces, pues no es para nada descabellado que también esta presión, ¿no? de verse amenazado pues fuera un estresor y fuera también pues un punto importante en su toma de decisiones criminales. Otro punto en el que me gustaría que pusiéramos el foco es el chalet inacabado en Villalba. Cuando hablan de esta casa, hablan de que él cambiaba continuamente de idea, pero no simplemente que cambiara de idea de, uy, pues ahora me gustaría que esta pared estuviera aquí, ahora me gustaría ampliar el salón, ahora me gustaría cambiar los baldosines del baño, sino que incluso cambiaba de idea sobre obra ya construida. Es decir, ahora quiero que tiréis abajo este muro porque quiero que lo retranquéis 2 metros. Y ahora quiero que donde habéis levantado esa pared, abráis una ventana. Y ahora quiero que, es decir, echar marcha atrás a obra ya construida o avanzada, de tal manera que los obreros, las brigadas que le estaban haciendo la obra, directamente dimitían, lo dejaban tirado y decían no podemos trabajar con usted, se marchaban. Otra brigada de obra. A los 4 días exactamente lo mismo. Esto suponía además pues, un altísimo coste. Hablaban de que se había gastado ya en esa obra 2 millones de pesetas. Hablamos del año 61, si no me estoy equivocando, o incluso anterior, porque en el 61 es cuando se comete el crimen. 62, ¿no? 62. Al 62. Uh-huh. Pues me parece que las obras son del 61 más o menos, que 2 millones de pesetas eran un dineral y él no cedía, él seguía R que R con esta cambio continuo de idea y además hablan de que las obras eran pues bastante monumentales, que él tenía aires de grandeza, que es a donde yo quiero llegar. Que en su cabeza, o sea, que había unas columnas en la entrada de este chalet, que se estaba haciendo algo como muy monumental, como muy grandioso. No sé si esto también nos puede dar una pista de su o personalidad o trastorno. No sé muy bien si esto puede también hablarnos algo más profundamente de lo que había en la cabeza del sastre. Pues sí, hombre, esto en perfilación criminal todo nos da información, ya no solo en la escena del crimen, sino pues esa
autopsia psicológica, ¿no? En la que nos basamos en en todas sus experiencias vitales anteriores para poder acercarnos un poco a cuál era su realidad. Esto nos indica varias cosas, ¿no? Una de ellas es esos cambios, ¿no?, tan frecuentes de opinión, en los que pues, podemos también ver que probablemente detrás había esos cambios emocionales, ¿no?, que sufren las personas ciclotímicas. Uno no quiere lo mismo cuando está padeciendo una depresión profunda que cuando vive un momento eufórico, ¿no? Tenemos ese cambio ahí emocional que puede realizar también cambios por supuesto, en nuestra conducta y en nuestros deseos y en nuestras ideas. También lo que nos dice es que tenía un mal manejo de la economía, porque el asunto, cualquier oyente que se haya visto inmerso en una obra, o bien sea dentro de su hogar o haya contratado a alguien para que le cree una casa desde cero, sabrá que los cambios, sobre todo, lo que generan son inversiones cada vez más altas de dinero. Entonces, estamos hablando de alguien pues, que tenía también un problema grave, ya no solo en relación a la ludopatía, sino un problema grave para manejar sus finanzas, ¿no? Y además, sin darle importancia a las consecuencias. Y esto es un punto importante porque tampoco debió poner en la balanza esas consecuencias que tendría, bueno, pues que son definitivas, que es cuando tú asesinas a una persona, ¿no? Las consecuencias que serían esos asesinatos y me imagino que también para esas víctimas que son los familiares de las víctimas directas, ¿no? Esas víctimas indirectas, pues que son pues, los familiares y las personas allegadas, etcétera, con lo cual también tenemos ahí ese punto de no planificar, de no mirar más allá de las acciones y deseos inmediatos, ¿no? Una persona pues impulsiva y con poca capacidad para poner en esa balanza las consecuencias. Y en cuanto a los aires de grandeza, bueno, pues ahí es bastante probable que estemos hablando de una persona que también tenía, sin ser yo, por favor, psicóloga ni psiquiatra, que es probable que tuviera pues una baja autoestima, tiene una profesión, la desastre. Él era, por ejemplo, de Granada, que esto es otro factor de riesgo. Es posible que él tuviera cierto desarraigo, factor de riesgo criminológico, que tuviera cierto desarraigo en el sentido de que probablemente su familia pues, estuviera lejos. Habría que ver si esa familia era de origen humilde, lo cual podría explicar pues, esta baja autoestima, que podría dar lugar pues, a la necesidad de que todo el mundo viera cómo se había enriquecido, cómo era un hombre de éxito, etc. Por ahí yo creo que pueden ir un poco los tiros. También quizá la adicción a las quinielas, esa necesidad de ganar más dinero, porque no le iba mal la sastrería. La sastrería, que tenía esos 2 pisos que he comentado yo antes, incluso tenía un acuerdo como una especie de, no sé cómo se llama, una contrata con Renfe, que tener una contrata con una empresa de uniformes, digo yo que es una cierta garantía para alguien que hace uniformes o trajes, sí, no, ¿no? desde luego. Te da una cierta seguridad, o sea que no le iba mal al hombre, aunque es verdad que era una familia bastante numerosa y bueno, pero tenía asegurado una cierta estabilidad. Yo creo que esa estabilidad se la cargaba él precisamente con esa adicción al juego, pero también denota una cierta ambición, o sea que me cuadra muy bien con lo que estás explicando de que quizá tenía ese complejo de inferioridad y esa necesidad, por lo tanto, de demostrar que había conseguido salir de un origen posiblemente humilde, porque la adicción a las quinielas también es como querer ganar mucho más, o sea, con esto no es suficiente, quiero hacerme rico rápido, ¿no? Estamos hablando de una adicción importante, porque creo que llegaba incluso a gastarse 7.000 pesetas, que a mí
personalmente, hoy por hoy, el equivalente a 7.000 pesetas ya me parece mucho para gastarte en unas quinielas, pero es que yo soy muy ratilla. O sea, 7.000 para los que no han manejado pesetas. Hoy estoy quedando yo muy boomer, ¿eh? Hoy estoy quedando muy boomer. Soy mucho más moderna, por favor. Pero hoy toca así. Hoy, como nos hemos metido de lleno en el caso, pues me he pintado de blanco y negro en todo, en el espíritu, sí. en todo. Pero el equivalente a 7.000 pesetas pues es poco más de 6 euros. A mí ya me parece mucho para gastarse en unas quinielas, pero es que yo no soy jugadora para nada, ¿no? Bueno, son 6 euros, pero hablamos de que 7.000 pesetas podía ser un sueldo. Claro, efectivamente, pero es que en el año 61 esto era un dineral, eso era mucho dinero. Entonces, estamos hablando de invertir muchísimo para intentar hacerte rico rápido con unas quinielas. Y de hecho, que mira, ahí te lo dejo también por si te apetece otro día que nos pintemos de blanco y negro, tenemos el crimen de las quinielas, que se ocurrió aquí en mi tierra. A mí me encanta pintarme de blanco y negro, así que cuando quieras. Ese es otro clásico del caso también, ¿no? Y porque eran sistemas, métodos en una España muy deprimida para intentar rápidamente hacerse rico, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que nadie da duros a 3 pesetas, ¿no? Que era un dicho muy de la época y muy utilizado por Enrique Rubio. En fin, que todo eso me cuadra mucho con esa hipótesis que manejas o que estás planteándonos de que quizá tenía una baja autoestima y estaba intentando pues conseguir rápidamente convertirse en un hombre diferente, tal vez también de su origen, y llevar a su familia como a otro estatus, ¿no? Con ese chalet en Villalba, con una columnata de entrada, ser un millonario, ¿no? De repente, y lucir como tal. Y el no conseguirlo le arrastró a esa frustración tan enorme, acompañado por el trastorno que sin duda pues acabó en esta terrible tragedia. No sé si bueno, evidentemente no podemos llegar a ninguna conclusión. Manejamos al final los datos, yo creo que en este caso muy bien cubiertos por los periodistas de en su momento, ¿no? Que cubrieron todo este crimen, que como digo, pues al final les dio de sí para convertirlo en una pequeña culebra, ¿no? de alimentar pues varias semanas, porque el caso en este caso, valga la redundancia, era un semanario. Pero bueno, como decimos, se convirtió en una pequeña culebra porque en ese mismo inmueble pues se supo que se había cometido crímenes anteriores, ¿no? En el año 45 es cuando parece ser que se comete el primer asesinato, un asesinato que también queda sin resolver y también rodeado de misterio. En ese caso creo que queda sin resolver, me temo, que aparte de porque tuviera su complicación para la investigación, yo, bueno, pues me voy a arriesgar a decir que quizá tampoco se tomaran todo el interés del mundo. Pues es probable. Bueno, lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí. Es probable. Estás hablando del crimen de Felipe de la Braña Marcos. Hablamos de la víctima porque, como bien acabas de decir, pues no se supo nunca quién había sido el autor. Nos tenemos que ir pues 17 años atrás, nos vamos al 8 de mayo de 1945. Una vez más, el contexto es posible que nos ayude. Hablamos de que tenemos ahora mismo acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, en la que España se ha mantenido, entre comillas, neutral, y estamos a tan solo 6 años de la finalización de nuestra guerra civil. Con lo cual estamos en un momento de mucha pobreza, de mucha marginalidad y también de mucho ajuste de cuentas de personas que han sido contrarias ideológicamente durante la Guerra Civil y bueno, pues, durante los años anteriores de la República, etc. ¿Qué ocurre? Que en este mismo edificio se encuentra a esta víctima, Felipe,
Felipe de la Braña, que es camisero, se dedica a esta profesión y es hallado muerto en su casa, que es también en Antonio Grillo número 3, en otro piso, y se encuentra más o menos a los 5 días. Se calcula que el cadáver lleva ahí, vamos, que Felipe lleva muerto unos 5 días, y se le encuentra en una casa en la que reina el desconcierto. Esto es que estaba completamente desordenada, estaba todo revuelto, y se considera que el arma homicida es un arma contundente, como puede ser pues, o un martillo o una barra de hierro, etcétera. Y curiosamente se encuentra un mechón de pelo en su mano izquierda que pues, la hipótesis y la evidencia indica que era del agresor y que por lo tanto pues, había habido ahí un forcejeo, se había defendido antes de ser asesinado. Así que efectivamente este caso queda sin resolver. Yo decía que queda sin resolver o lo dejan sin resolver. Bueno, esto es una exageración por mi parte, porque es verdad que sí que hacen sus pesquisas, encuentran un cuaderno con 50 nombres de hombres. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que esto hace sospechar que la víctima probablemente fuera homosexual. Uh-huh. Se investiga a 36 de esos hombres, todos parece que tengan coartada. 14 restantes, pues no hubo manera de contactar con ellos y al final pues queda, como digo, el vacante el nombre de quién dio el golpe mortal a esta persona. Pero consideran que, o se dice, que podía haber sido un crimen en venganza, que bueno, pues un crimen que no sé, porque ese tiene que ser un tipo de crimen y ya está. No sé, un crimen Sí. entre homosexuales, decían en la época. ¿Y qué? ¿Y qué quiere decir esto, no? Por eso Sí. digo que me da la sensación de que al final le ponían esa etiqueta y eso significaba déjalo a un lado. Sí, hombre, estamos... No me extrañaría. No, a mí tampoco. Y sobre todo en la época en la que estamos hablando, desgraciadamente siempre ha sido así y se está luchando desde el área de la criminología, que es la victimología, para que no haya víctimas de primera y víctimas de segunda, en ningún caso. Pero esto no ha sido así siempre, ¿no? Esta conciencia que tenemos ahora de que todas las víctimas merecen su espacio, merecen sus derechos y un largo etcétera, no siempre se ha tenido así. Y bueno, pues la homosexualidad en los años 40, 50, etcétera, pues era delito. Estamos hablando de que se consideraban delincuentes las personas que tenían orientaciones sexuales distintas a la heterosexual. Entonces, aquí podemos abrir un abanico en realidad muy amplio. Es cierto que se tienen relativamente no, se tienen pocos datos, pero sí estoy contigo en que es un caso que más que probablemente se miró de puntillas. No había ningún interés en realidad en que esta víctima fuera resarcida. Entonces, bueno, ¿qué podemos abrir aquí? Podemos abrir un crimen pasional, podemos abrir un crimen por venganza, efectivamente. Podemos abrir un crimen por parte de alguno de esos hombres que o bien se sintiera traicionado porque no sabía que existían los otros 49 o porque le diera miedo que esta persona sacara a la luz la homosexualidad de alguno de ellos o un delito de odio. Por supuesto, podemos seguir abriendo el abanico, ¿no? Podemos pensar Claro. que fue un robo, podemos pensar que fue un ajuste de cuentas porque tuviera deudas, etcétera. Pero sí, es un crimen que nada tiene que ver con el anterior con el que hemos estado hablando, ya no solo, por supuesto, en que no tienen relación alguna entre ellos, sino porque las características son absolutamente distintas también. Bueno, tiene un rasgo común que es como
traído muy por los pelos. En vez de por los pelos voy a decir por los hilos, por aquello de que el primero que hemos contado, que es el segundo cronológicamente, es un crimen protagonizado por un sastre, en este caso es el victimario, y en este caso la víctima, el segundo que estamos contando, primero cronológicamente, la víctima es un camisero, que bueno, también se dedica a la costura. Ya digo que es un rasgo común traído por los hilos, ya está. No, en realidad no tiene nada más que ver. Y ahora volvemos a dar un salto en el tiempo para contar el tercer asesinato que se produce en ese inmueble, porque como lo oyen, hay un tercer crimen que en realidad en número de víctimas yo creo que ya esta sumaría pues 5, 6, 7, la séptima víctima. En este caso es un infanticidio. No sé si es correcto decir infanticidio cuando es tan pequeño. Yo creo que sí, porque hablamos de un bebé neonato. En este caso es un niño recién nacido y creo que puede ser que sea el crimen más fácil de analizar, seguramente, ¿no? Así es. El término está perfectamente utilizado. Usamos infanticidio para el asesinato de un niño más o menos sobre todo entre los 0 y los 6 años, esa primera etapa más infantil. Pues solo 2 años después, estamos hablando de abril de 1964 y hablamos de la homicida Pilar Agustín Jimeno. Esta mujer que vivía en el primero, a diferencia de, por ejemplo, el sastre que vivían en el tercero, asesinó a su hijo recién nacido, es decir, dio a luz. Estamos hablando también de una época en la que era bastante normal dar a luz en casa, bien con la asistencia de algún familiar o con la asistencia de alguna matrona que acudía, aunque ya se iba normalizando el parto en hospitales, pero todavía quedaba esa reminiscencia de tiempos anteriores en las que se podía, en la que era normal, ¿no?, tener a los hijos en casa. Y bueno, pues esta mujer asesina a su hijo con sus propias manos, según ella confesó más adelante, para ocultar la deshonra, ya que había tenido un hijo fuera del matrimonio. Y esto, pues, una vez más, en esa época tenemos que contextualizarlo, ya que sacar adelante a un hijo siendo soltera no solo era muy complicado, porque bueno, pues el acceso al mercado laboral de las mujeres pues era muy reducido todavía, sino que además pues iba a estar ya estigmatizada ella de por vida y también su hijo por ser un hijo que había nacido fuera del matrimonio, ¿no? Existía mucha presión social y podemos añadir que quizá también sumáramos una posible depresión posparto. ¿Y qué ocurrió? ¿Cómo salió a la luz este asesinato? Pues esta mujer, Pilar, imagino que no sabiendo qué hacer con el cadáver, cómo deshacerse de él, lo envolvió en una toalla y lo guardó en un cajón. Y 2 días más tarde, pues este cadáver fue encontrado por su propia hermana, ¿no?, por la tía del niño fallecido, que dio la voz de alarma. Ella además creo que tuvieron que ingresarla un par de días después también porque tenía una fuerte hemorragia, porque bueno, pues 2 días después de ese parto en casa no consiguió recuperarse y me parece, no sé si estoy equivocada, creo que la tuvieron que llevar al hospital y entiendo que allí se dieron cuenta de que había estado embarazada y había dado a luz, porque creo que consiguió ocultar el embarazo porque ella tenía un cierto sobrepeso. Pero si te das cuenta, hay algo que sí es común en estos 3 crímenes que hemos contado. Los prejuicios. Los prejuicios detrás de cada uno de ellos, ¿no? El primero, también es verdad que nos movemos por lo menos en alguno de ellos en el terreno de la conjetura, ¿no? Pero en el primero de ellos él no quiso asistencia
psiquiátrica. No quiso volver a la consulta, no quiso internarse. Yo he especulado con que pudiera ser por evitar el estigma social de tener que ingresarse en lo que entonces llamaban manicomios, ¿no? O residencias, asilos para personas que estaban un poco frenopáticos, ¿no? El frenopático, lo tenía en la cabeza. Sí. Ingresarse en el frenopático pues no estaba como muy bien visto, ¿no? Normalmente se inventaban alguna explicación extraña para justificarlo. El segundo crimen que hemos contado, pues hemos especulado con la posibilidad de que quizá no se llegara a buen puerto en la investigación porque consideraran una víctima de segunda por el hecho de que fuera homosexual. Y en este tercero estamos especulando con la posibilidad de que la madre acabara con el recién nacido porque era una madre soltera y no hubiera podido seguramente llevar una vida normal por el qué dirán. Al final, ¿cuál es el gran asesino? Sí, ¿Cuál es el gran asesino? Es fundamental, bueno, iba a decir bajo mi punto de vista, ¿no? Según la teoría y la ciencia criminológica, es absolutamente fundamental contextualizar cada caso, porque uno de los factores que intervienen y que es importantísimo, pues es el factor cultural, otro es el momento histórico en el que se vive, otro es la sociedad en la que está uno inmerso, es la estructura de esa sociedad, son los valores que en cada momento pues nos van rigiendo, ¿no? Entonces, estamos hablando pues, de esa criminología en blanco y negro, ¿no? De ese que comentabas tú. Hay que ponerse en situación y hay que ver a través de unos ojos distintos. O sea, el ojo antropológico que decía una de mis profesoras es fundamental para entender no solo un crimen de sangre, sino cualquier delito. Es importantísimo siempre situarlo. Y estamos hablando de una sociedad muy opresiva, la vigilancia que llamamos nosotros vigilancia informal, que no es la formal, que serían las fuerzas y cuerpos de seguridad, etcétera, las autoridades oficiales, sino esa vigilancia informal del vecino, de los padres, de los hermanos, del marido, de los compañeros de trabajo, que también nos van marcando, ¿no? Ese camino que se supone que tenemos que ir siguiendo, pues esa vigilancia informal en los años 40, en los años 60, que decir que ese primer asesinato del que hemos hablado, del hombre degollado en frente, pues era muy grande y hay que tenerla en cuenta, claro. Hay un dicho que dice, vive y deja vivir. Por algo será, es precisamente lo contrario a morirse, ¿no? Sí. Vive y deja vivir, es la clave, es no tengas prejuicios, deja que los demás hagan su vida y así no les verás, no les obligarás ni a ninguna de estas atrocidades ni a muchas otras que vivimos a diario. Decíamos que al final en la zona han ocurrido muchas cosas, atropellos, asesinatos como el ocurrido exactamente en ese inmueble, incluso en una investigación hecha por Juan José Montejo, decían que en esa zona, hace muchísimos años, no sé el siglo, ya buscar el dato exacto, es que hubo un cementerio. Ya estamos como en Poltergeist. No indio, pero sí que era donde acababan, había como unas fosas comunes donde acababan pues las personas con menos recursos, ¿no? No sé. No me gusta tampoco renunciar a la parte romántica de las historias que evocan, ¿no? Las historias que dan, como digo yo desde hace muchos años, sé que el término no es correcto, pero a mí me gusta utilizarlo así, apechusque. Yo sé que los apechusques son cosas y objetos que sirven, pero a mí me gusta utilizarlo para decir que dan cosa, que dan miedo, ¿no? Yo digo que dan apechusque. Me gustan esos, hablando de contextualizar ya, no hablando en serio, sino de forma más romántica, ¿no? Contextualizar y que existan estas zonas donde empiezas a hurgar y a buscar y acabas topándote con huesos. Bueno, no renunciemos a ese lado, como digo, romántico gótico, ¿no? Que parece también
chulo, ¿no? Y que tú De has, acuerdo. bueno, pues también ha sido la razón por la que has elegido la historia de los crímenes de Malasaña, que me acuerdo que cuando me dijiste, oye, los crímenes de Malasaña, yo dije, no me suena. Y fuimos acotando hasta llegar a Grilo. Dije, hombre, Grilo sí. Grilo sí me suena. Sí, es En así. fin, Victoria, que bueno, que a mí me encanta que vengas al país de los horrores, que cuando tú quieras. Yo ya sabes que estoy encantada, las invitaciones son siempre súper bienvenidas porque de verdad que es siempre una charla muy amena. Y Muchas además hay una cosa que a mí me parece más que importante, iba a decir interesante, no, es un grado superior, es importante y es ver cómo podemos aprender de criminología. Hablo, criminología, que es mucho más que crónica negra. A mí me gusta mucho hacer crónica negra, pero me gusta más aplicar la criminología a la crónica negra. Sí, Con historias tan antiguas como esta. ¿Cómo podemos ir más allá del dato, de la fecha, el nombre, la descripción y analizar y comprender qué es lo importante? Porque, bueno, de esto hace demasiado tiempo, ya no queda nadie de los que vivieron o los que murieron entonces, pero sí podemos analizar qué ocurrió, incluso moviéndonos en un terreno más especulativo. No pasa nada, porque vamos a jugar con una hipótesis que se podría aplicar a otro caso más reciente o que esté por venir, desgraciadamente, porque del crimen no creo que nos vayamos a poder librar nunca. Y eso es lo que a mí me interesa, y eso es lo que creo que es útil, necesario e interesante. Y creo, humildemente, que es lo que podemos aportar desde este podcast. Más allá de contar historias que salpiquen, que bueno, está bien, entretienen, pero no es necesariamente nuestro objetivo. Así que muchísimas gracias, Victoria, y por favor, que no hace falta que yo te invite, que esta es tu casa y tú entras y sales cuando tú quieras. pues genial, de verdad que muchas gracias porque, como digo, estar aquí siempre es una alegría, siempre aprendo y siempre es muy interesante. Así que en breve nos vemos en otra. Un saludo para ti, un saludo, un abrazo enorme y para todos los oyentes. Elena, en el país de los horrores. Con Elena Merino en Podium Podcast. Hablando con Victoria, hemos comentado que este caso inspira una película que se hizo bastante famosa en nuestro país como película de terror, que es Malasaña 32. Y ya saben, todos nuestros secuaces, ya saben ustedes, que cuando aquí mencionamos una película, pues invocamos al espíritu de nuestro prescindible para que nos cuente todo lo que podemos saber, o al menos algunas cosas que podemos saber sobre ella. Imprescindible, he dicho imprescindible, se me ha escapado, ¿será el subconsciente? Es que es Salvador La Roca. es la puñetera verdad, pero bueno. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un poco fastidiado, la verdad, porque ¿Por qué? esta mañana me he levantado con una noticia que, aunque pasó el jueves pasado, no sé de este programa cuando lo pondrás en antena, pero básicamente murió el jueves pasado Carl Weathers, el mítico Apollo Creed de la saga Rocky. Oye, vaya entrada que has hecho. ¿Por qué? Más de mal agüero, jolín. Ah, de bajona, dices. Sí, muy bajona, sí, sí. ¿Quieres que repita? No, hombre, ya no. Ah, bueno. No, hombre, Jolín, qué pena. es que me ha sabido mal porque le tengo cierto cariño al personaje. También salían de Mandalorian, también fue Dillon en Predator. O sea, que es un tío que ha hecho películas que han pasado a la historia del cine, ¿no? Y Sí. quieras que no, pues te sabe un poquito mal. Y últimamente, pues eso, lo rescataron al personaje en la serie del Mandalorian y bueno, tenía su sitio. Y pues eso, nada. Pero bueno, vamos a cosas más alegres. Voy a hundirnos más en el hoyo. ¿Sí? Sí. Hay muchas veces que cuando empiezan a estos años o empezamos a recibir noticias de actores, actrices que van muriendo y oyes ese comentario de jolín, vaya años, están cayendo como moscas, Hombre, ¿no? es que es tienen una edad, ¿eh? el dicho castizo, claro, tienen una edad y sobre todo nosotros también. Entonces,
nos da la sensación de que caen como moscas porque son los que protagonizaban las películas que han marcado nuestra adolescencia o nuestra juventud. Y es que nosotros nos estamos haciendo mayores también. Sí, pero al final tu pellejo es tu pellejo y quieres que no. El otro día también se murió David Soul, el protagonista de la serie Starsky Hutch, que fastidia, porque yo me lo he pasado muy bien con esa serie de chaval, entonces pues te da un poquillo de cosa, ¿no? Que sí, bueno, sí. David Soul no hacía nada. Mi vida no va a cambiar. Es como si, yo qué sé, el Valencia gana la Supercopa mañana, pues ya, mi día siguiente va a ser trabajar igual y hacer las mismas cosas. Entonces, pero sí que los incorporas de alguna manera a tu panteón, no sé, son como esos dioses familiares orientales, ¿no? Pues son tus pequeños... son tus ídolos de juventud y de infancia y son tus referentes. Es algo que también, mira, es un debate interesante que yo creo que tiene incluso cabida en el País de los Horrores y es algo que tú y yo hemos hablado a veces en privado en esas sesiones de cine. De cine, viajes, coche, cine, sí. Hoteles y de cine de serie B que nos pegamos tú y yo buscando esa película que todavía no ha sido rodada para matar el tiempo. Y es que cuando éramos chavales, nosotros que vivimos la infancia y la adolescencia pues por los 80, 70, 80, aunque tenemos un escalón de diferencia de edad tú y yo, pero más o menos las referencias cinematográficas son las mismas, las compartimos. Uh-huh. Y también coincidimos en que los valores mayores, los valores los adquieres de tu familia, ¿no? De tus padres, son los que te enseñan los principios que uno tiene, ¿no? Lo que va a guiar después su personalidad y su carácter de cara a los demás. Cómo va a ser, si va a ser honesto, si no va a ser honesto, si va a ser trabajador, etcétera. Pero luego tienes como unos valores mayores, ¿no? Una épica que guía también heroicamente tu vida. Y tú y yo siempre lo hemos comentado, que tienes como unos héroes referentes que nos los ha dado el cine. Sí, ¿no? Pues mira, tú y yo tenemos además coincidimos. Sin ir más lejos, el día que palme Harrison Ford, a mí me vas a ver más mal. Yo voy a hacer un funeral. Me vas a ver más mal. Voy a guardar luto. Claro, es que pasa eso. A ver, no estamos hablando de calidad actoral aquí en esto, ¿no? O sea, porque Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger no son los mejores actores del mundo, pero han hecho un cine muy molón en los 80 y quieras que no, que es el con el que tú has crecido. Entonces le tienes ese rinconcito de tu personalidad de decir, pues, no sé, volveré. No, pero yo creo que más que los actores en sí, hablamos también de los personajes que han representado, ¿no? Y esos personajes tenían una personalidad, tenían un carácter, tenían unos valores, tenían unos principios y eran referentes para nosotros. Nosotros aspirábamos, nos vestíamos como ellos, etcétera. Incluso hoy por hoy, pues oye, algunos merecen una revisadita, ¿no? Porque sí, tenían cosas buenas, pero algunas bastante malas que entonces a lo mejor no sabíamos ver. Pero, sí, en cualquier caso, a lo que yo iba... Pertenecen a una época y esa era la época que había. Pero que tenían, al fin y al cabo, unas cualidades bastante interesantes, heroicas, épicas, tal. Y sin embargo, hoy en día, muchas de las películas que pueden consumir la gente más joven, hablo de adolescentes, no van a encontrar eso. O sea, los personajes que les están poniendo delante, el 80% de ellos, o sea, yo te lo he dicho siempre, en las películas de terror actuales yo voy con el monstruo desde el principio y tengo la suerte de que generalmente gana el monstruo, porque casi todas acaban fatal. Porque los personajes humanos que van a enfrentarse al mal, al momoño oscuro y chungo, son peores que el momoño oscuro y chungo. Sí. Son psicopáticos, son terroríficos, son niños que hacen bullying, pero que luego la víctima del bullying es incluso peor. Son tremendos. O sea, se ha perdido por completo la buena amistad, el ayudar al prójimo, estos valores que nosotros consumíamos. Me estoy yendo completo. Íbamos a hablar de Malasaña 32 y me has tocado las castañuolas y yo me he puesto a bailar. Antes los héroes representaban todo lo bueno que podía tener un héroe y el malo era todo lo malo. Hoy en día es todo más
tintas intermedias, es todo casi todo más gris. Todo el mundo tiene los pies de barro, etcétera, etcétera. Ay, qué pena. Pero bueno, a mí me sigue gustando porque el cine, lo que tiene de bueno el cine es que no implica nada luego. Que decir, tú ves una película en donde el bueno arrasa un alienígena de 3 metros superpoderoso y te parece normal y te mola. Pero en la vida real nunca sería así, pero ¿y qué más te da, no? Quiero decir, Mira. al final, es que ahora se han empeñado, por ejemplo, en hacer muchas películas donde muere el chico al final, ¿no? El héroe muere, paga con la vida el haber sido un héroe. Y a mí me parece muy injusto, pero bueno. También te digo que eso es lo mejor que puedes hacer para animar a nadie a ser un héroe. O sea, tú le dices, mira, vas a ser un héroe, pero vas a morir. Pues no me llames. A mí no me llames. Me está saliendo un programa, ya se lo estaba diciendo antes a Verónica, en el que estoy quedando yo muy, muy, muy apolillada. Porque antes ya quedaba yo como muy antigua y muy vieja y muy apolillada y muy llena de puntillas. Y ahora estoy quedando igual. Necesito hacer algo muy moderno para resarcirme. De verdad, esto no puede ser. Salva, vámonos a Malasaña 32. Que, por cierto, se puede considerar un poco nuevo terror, aunque ya tiene unos años la película. Y esto va muy rápido, ¿eh? Esto nos reinventamos rapidísimamente. Es del año 2020 y la dirigió Albert Pintó, que ha hecho alguna otra incursión en temas así de cine de terror y tal. El director de Barcelona, de Cataluña. A mí hay una cosa que me gusta mucho y es que España fue, en su día, hace ya unos cuantos años, como una pequeña potencia en cine de terror, que al final quedó un poquito en agua de borrajas, se fue apagando. Estaba Paul Naschy, entonces... No, yo te hablo, en la época de Paul Naschy sí, después volvió a intentarlo y parece que efectivamente íbamos acertando con eso, se quedó en agua de borrajas y otra vez volvemos a estar despuntando. España, cada cierto tiempo, parece que despunta en ese género cinematográfico y ahora creo que otra vez lo están consiguiendo. De hecho, están haciendo, creo que bastante buen cine de terror. Esperemos que esta vez además se asienten ahí y lo logren. Bueno, es que Amenábar, si lo dices por la época de Tesis y todo esto, de hecho, o Rec, son películas que se han hecho versiones americanas y han sorprendido. O sea, han sorprendido, bueno, como pasó también en su momento con el cine coreano, con las películas tipo de Ring, de Audition, de AI, todas esas, ¿no? Esto va por barrios, creo yo, y por temporadas, porque hemos sido los españoles, los americanos, los coreanos. Bueno, pues bien, a mí que me vayan dando, porque el género me encanta, como sé que te encanta a ti, y que me vengan producciones, pues me pone contento, porque así tengo algo que ver, porque si te pones a navegar por Netflix o por cualquier cadena de terror hay un montón, pero olvídate, si hay alguna buena, la has visto. O sea, no te encuentras esa joya escondida que dices, ¡ostras! Vaya tela, qué película, yo no lo sabía, ni de coña. No pasa. Lo que pasa es que con el terror pasa algo que no sé si ocurre en otros géneros, y es que el salto cualitativo es abismal. O sea, o es muy buena o es una castaña. Es que el terror es complicado. Medias tintas. El terror es muy complicado porque incluso yo no lo veo tan complicado. El terror malo. Tú puedes hacer una cosa intermedia. El terror malo puede hacer hasta reír. O sea, quiero decir, una peli mala de terror se puede convertir en comedia y eso pasa solamente con ese género. O sea, que puedas acabar, pues eso, abucheando, como yo vi en una ocasión en un cine de estos de barrio, descorchando botellas de champán cada vez que Jason mataba a alguien en una de las secuelas de Viernes 13, digo, de Halloween, ¿no? Pero bueno, el caso es que aquí tenemos una peli del año 2020 que utiliza todos los elementos del género de terror, ¿no? O sea, ya lo dice su director, que a él le gusta mucho ese terror clásico de las películas tipo Poltergeist o del final de la escalera, que aquí también tenemos una canica que baja botando escalones. Hay algunas referencias un poco veladas a las cosas que al hombre le han gustado, pero la verdad es que coincidió en época con la película de Verónica. Y en el pulso ese, porque tú sabes que aquí en España somos muy de uno u otro, ¿no? Cuando tú puedes ir al cine perfectamente a ver las dos, pero aquí la gente se decantó más por Verónica. Pues yo disfruté de las dos, no tengo problema. A ver, es que aquí también pasa otra cosa,
que Verónica está basada en una historia, entre comillas, real. Por lo menos pasó. Luego se le ha dado muchas vueltas a lo que realmente pudo pasar. Tenemos amigos como Manu Carballal, David Cuevas, Juanjo Sánchez Oro, que investigaron el caso y encontraron más cartón que otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hablamos del famoso caso Vallecas. Sí, por lo menos existe la leyenda o el mito o el fenómeno creado del caso Vallecas. Y luego habrá quien creerá que de verdad no, en Vallecas lo que ocurrió fue un fenómeno poltergeist verídico, y a partir de o lo uno o lo otro, pues bueno, se hizo esta película de Verónica que se inspira en lo que fuera que fue Vallecas, pero para crear una ficción que recuerda mucho, ¿eh? Es una ficción bastante aproximada a lo que se cuenta del caso Vallecas con las licencias que el cine se suele tomar, ¿no? Pero está muy bien la peli, a mí me gusta mucho. Y por cierto, la precuela de, ¿cómo se llama? La Hermana Muerte. Sí, Hermana. A mí me ha gustado, me ha parecido muy entretenida también, ¿eh? A mí me gusta mucho. Está entretenida, está guay. Sí, la puedes ver y no te duele nada cuando la terminas, ¿no? ¿Qué quiere decir que no te duele? No, quiere decir que no dices, la han cagado al final, digamos. No son 7 horas sentado que al final tienes dolor. ¿Quieres decir eso? ¿Que es demasiado largo? No, me refiero a que te duele es que esta sensación de que cuando te sientas con ilusión a ver una película y la empiezas a ver y toda esa ilusión se va a hacer gárgaras a los 3 minutos, ¿no? Eso duele, a eso me refiero. Que por cierto, la película de Verónica, yo no he visto ninguna actriz abrir la boca como la protagonista de esa película. Cierto. La niña abre una boca que cabe por ahí el expreso, vamos, de el Orient será Express. Digital, ¿no? Yo creo que debe de haber un apoyo digital porque es que ahí cabe un besugo entero. O sea, sí. Metes por ahí un salchichón, un besugo, medio jamón, no sé, la pobre tiene ahí un bocacho y luego es bonita la protagonista. Sí, es muy bonita la chiquilla. Sí. Bueno, pues nada, el caso es que sí, efectivamente, se estrenaron casi a la par y ganó Verónica. Y esta película no es que esté mal. Yo cuando la vi la primera vez me dio un regustillo guay hasta el final. Porque no sé si contar alguna cosa ya es hacer un spoiler, una película que tiene 14 años, ¿no? Pero bueno. ¿14 tiene? No, 4, no. Perdón. 4. Hoy he dicho 14. No, jope, ¿qué años estoy yo? ¿Cómo 14? ¿No estamos en el 2034? Sí. Bueno. Yo de hecho estoy hablando contigo a través de la mente, porque me han implantado... ¿No te he dicho yo que yo necesitaba algo moderno para resarcirme del programa que me estaba quedando? No, tiene 4 años. Yo respetaría, todavía no haría ningún tipo de spoiler. Sí que podemos decir que lo que creo que te refieres es que al final se pone un poquito espectacular de más y tanto a ti como a mí, que en eso también coincidimos, nos gusta el terror un poquito más sutil, cuando se trata sobre todo de terror referido a fenómenos paranormales, que es de lo que va. A ver, sí que no estamos a mí, haciendo por spoilers. ejemplo, cuando de chaval vi Poltergeist, cuando abren la habitación y ya está todo volando, me flipó. Pero hoy en día me parece ridículo, por ejemplo, ¿no? O sea, para mí Poltergeist ha envejecido mal en ese sentido. Es todo súper efectista, súper Hollywood. También hace poco veíamos El Exorcista 3, que es una gran película, y el director, que era William Peter Blatty, se quejaba de que Hollywood le había impuesto al final un poco una secuencia que hay al final, que con demonios, sí, que también hay mucho efectismo, ¿no? Y es que parece que es una especie de premisa, porque esta película la distribuye Warner Bros., aunque es de Bamboo Productions, ¿no? También pasa con la saga de los Warren, la última, que es la del Diablo me ordenó hacerlo. Madre mía, son los Avengers del terror. Sí, pero ellos ya venden eso en sus libros. Quiero decir, aquí la franquicia es que ellos son superhéroes de lo paranormal casi, ¿no? Pero es que en la última... A ver, si pasa algo, ¿a quién vas a llamar? Al Doctor Extraño. Y si le pasa algo al Doctor Extraño, llamas a los Warren. O sea... No, sí. A ver... Si pasa algo, ¿a quién vas a llamar? La frase es a los cazafantasmas. Perdóname. Que están por otra parte, resucitada la franquicia y van a son bastante espectaculares. Van a estrenar otra ahora dentro de poquito. Por cierto, estamos hablando de Malasaña 32, que hemos pasado muy de puntillas sobre eso, porque es verdad que evidentemente hablamos de la película porque de alguna forma se inspira en el caso que hemos estado antes contando con
Victoria Pascual. Sí. Es decir, en los crímenes del Sastre, en los crímenes de José María Ruiz de la calle Grilo número 3. Pues te tengo que contradecir Pero un poquillo. teóricamente, eso te iba a decir, porque antes hablaba contigo fuera de micro y dices que el director lo pone como en tela de juicio. Sí, porque yo creo que esto se encargó más bien la crítica o las reseñas que se hicieron de la película en su día, que decían, y de hecho el tema viene porque el hombre se entera de que en una casa de Madrid han pasado muchas cosas, pero ya, ¿sabes? El tema de la calle Grilo, tú supongo que ya habréis contado el contexto de todo lo que pasa allí. Eso, no hay un bicho en esa casa, digamos. En esa casa lo que hay es mal ambiente, como que pervierta la voluntad de la gente para cometer crímenes, o que el mal rollo ambiental que hay suscita que los sentimientos sean negativos, ¿no? En esta hay bicho. En esta hay bicho y es en la calle Malasaña, que es de la zona, porque estaban buscando un barrio que fuera representativo del Madrid de la época, que era un Madrid más de trabajadores, ese barrio en concreto, y lo sitúan en el número 32, que no existe porque llega hasta el 30. Aparte que Malasaña es un barrio, sí, no es una calle. O sea, no. Antes se llamaba, Grilo sí puede tener un número, pero Malasaña no lo sé. antes se llamaba el barrio Maravillas o algo así, me parece que se llamaba antes, ¿no? Antiguamente. También, a lo mejor lo que yo acabo de decir ha sido muy aventurado, no siendo de Madrid, y algún secuaz puede decir, no, es que Malasaña debe su nombre a la calle Malasaña, no lo sé, ¿eh? Tal vez lo que he dicho yo es muy aventurado. Bueno, el caso es que él dice que efectivamente no está basada, se basaron solamente en casas Malroyen. Pero el tema del Sastre, de las cartas de humo, de la ida de olla del hombre que hace lo que hace con su familia y todo eso aquí no está. Es todo lo contrario. O sea, de hecho no lo ves por ningún lado. Esta película tiene una premisa bastante distinta, y es que una familia de Extremadura se va del pueblo, se asienta en Madrid para iniciar la vida desde cero, porque han tenido que salir pitando del pueblo por una movida familiar. Y ya te digo, y se meten en la casa donde ha muerto una persona que ha dejado una impronta negativa, y es lo que les machaca, pero no tiene nada que ver con la otra prácticamente. Esta es una peli que hasta hay algún momento que es hasta un poquillo deprimente, porque es todo el rato insistiendo en el mismo... todo el rato hay una tensión, como que no hay momentos, digamos, los altos y bajos que permiten que te relajes entre escena y escena, a veces no existen, ¿no? Es todo un continuo de tensión que a veces agota un poco, ¿no? Y luego ese final efectista que ya te digo yo que a mí no me convence mucho, y que tampoco entiendo muy bien cuál es el personaje o qué expectativa tiene el personaje que hace Concha Velasco al final también, que la veo un poco sobreactuada y un poco fuera de lugar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, aquí hay una cosa divertida que estaba leyendo, y decía que el personaje del que hace de padre, que se llama Iván Marcos, este chico cuando le contaron, le dieron el guión y le dijeron que tenía que hacer de un personaje de pueblo, extremeño, que van a la ciudad, el tío se muda a Extremadura a pillar el acento, se tira allí el hombre una temporada conviviendo con la gente para pillar el acento, y se presenta al rodaje, y claro, todos los demás personajes de su familia también son de Extremadura, pero eso no lo ha hecho nadie. Con lo cual, él es el único que tiene el deje, y le toca tirar a hacer gárgaras todo lo que se ha machacado el acento, porque los demás no lo tienen, ¿no? Es un poco puñeta eso. Luego la protagonista, que se llama Begoña Vargas, es una chica que en ese momento tenía 20 años, pero interpreta a una de 17. Cuando la ves, dices, ni de coña. Ni de coña tienes tú 17 años, ¿no? Que ahora la podemos ver en el spin-off de La Casa de Papel, que se llama Berlín, y ahí hace de pibón. Uh-huh. Pero vamos, que ni de lejos cumple con los 17 años. Bueno, el caso es que se meten allí en la casa, hay niño, hay momento televisión con niño, que bueno, te va recordando pues escenas de Poltergeist o escenas de esto, o incluso... Hay algunas escenas que si la película se hubiera hecho después de Insidious, pensarías que se han copiado de Insidious. Porque hay
hay cosas que, bueno, yo supongo que es común al género, que al final tampoco se puede hacer tanto con una casa mal rollen, ¿no? Mira, no me hables de copias, que he tenido yo una mala anécdota con una... Iba a decir secuaz, no voy a decir secuaz, voy a decir oyente, que nos ha acusado recientemente de copiar porque hemos coincidido con otro podcast en un caso que hemos tratado en este programa. No hay nada más absurdo que eso, Hombre, lo siento. está bien que lo Hablamos digas. de Crónica Negra y cuando se habla de Crónica Negra es lógico coincidir unos, otros, el de más allá. Dentro de poco pues habrá algún otro que trate este caso o otro caso que... No hay nada más absurdo. Mira, el otro día... Pero el problema fue las maneras. Yo lo decía también en Twitter hace poco. A nadie nos gustan las críticas. Quien diga que le gustan, pues o tiene un talante maravilloso o está contando una pequeña mentirijilla. Porque no nos gustan las críticas, las aceptamos porque las tenemos que aceptar. Yo pero... no las acepto, ¿eh? O sea, yo solamente acepto las que me parecen que tienen base lógica. No, a mí no me gustan y me gustan menos todavía las que tienen razón. Pero no porque la persona que las haga me ofenda, todo lo contrario, sino porque me disgusta precisamente yo haber metido la pata. Cuando alguien te hace una crítica dices, jolín, es verdad, tienes razón, no lo he hecho bien y te disgusta. Es por eso, no porque me moleste que me hagan la crítica, sino porque me molesta yo haber fallado. Esa es la cuestión. Cuando uno es perfeccionista, pues claro, el meter la pata no le agrada. Pero lo que me molestó es las formas en las que esta señora se dirigió a mí. Porque directamente, en abierto en una red social, me llamó sinvergüenza a mí o a la persona que participaba en ese episodio en concreto, la colaboradora, porque me dijo directamente que éramos unas sinvergüenzas por haber plagiado a otro podcast que no menciona, no dice quién es. Dice que es un podcast pequeñito que lleva poco tiempo. Porque dice que hemos copiado ese podcast al hablar de un caso que ha tratado esa persona. Mira, nosotros hacemos Crónica Negra, lógicamente no podemos hacer exclusivas porque hablamos a partir de hemeroteca, a partir de libros, a partir de documentales. Lo que no hacemos, obviamente, es hacerlo a partir de otros podcasts, porque no lo necesitamos. Para eso está la hemeroteca, los libros y los documentales, como hacen el resto de compañeros, exactamente igual. Y es verdad que vamos a coincidir. Yo voy a ir delante, otro día va a ir delante otro día va a ir, vamos a ir coincidiendo. Qué bonito es que nuestros oyentes, que pueden escucharnos a nosotros y a todos los demás, puedan oír cómo contamos nosotros el caso X, después cómo lo cuenta Clara o cómo lo cuenta otro compañero, y vayan, a partir de los matices que damos unos u otros, completando la historia. De eso se trata. Sí, el mapa completo lo puedes hacer a partir de escuchar varios programas, el mismo caso o no. Eso ya es elección de cada uno. Pero que tú te dirijas a mí acusándome directamente y encima insultando, eso no lo permito. Y bueno, pues aprovecho así, por si acaso, como la bloqueé, a lo mejor no ha podido leer mi respuesta porque la bloqueé. Ya la tiene. Tiene ella y cualquiera que piense esto. A mí me parece que nosotros contamos algo en antena y también tenemos derecho a no estar de acuerdo con lo que la gente opine. O sea, Hombre, por supuesto. Yo no tengo por qué pedir perdón por todo lo que a alguien le pueda parecer mal. O sea, es como el otro día, a mí una también me vaciló mucho porque decía que yo había dicho que íbamos a ir a los Oscars con un corteo que habíamos hecho tú y yo de Indiana Jones hace años, y la tía me decía que yo era un ególatra, que se me bajaran los humos, que tal. Pero vamos a ver, no eres capaz de entender que es una broma. Y también me estuvo buscando las vueltas y al final también la mandé a tomar por saco, porque es que no se merece otra cosa. Que te pongo un pito, que eso sí que es un poco gordo, grueso lo que has dicho. De todas maneras, me temo que en ese caso en concreto, me da la sensación de que, por lo que sea, no le caías bien. Pues soy una maravillosa persona, pero bueno. Es verdad. Para ser tan prescindible... Bueno, pues... No, pero sí, es verdad. No, yo no sé por qué ahí yo percibí cierta inquina y no debió de entender la broma. Como con ese corto no podemos ir a los Oscars ni a ningún sitio. Creo que no podemos ir ni al portal. Lo bien que nos lo pasamos haciéndolo. Efectivamente, que era de lo que se trataba. Pues hablando de otros podcasts, mira, el otro día, por ejemplo, a Santiago Camacho mencionaba algo sobre la calle Grilo que me hizo gracia. ¿Ah, sí? Y te lo voy a contar
Madre mía, le hemos copiado. Pese a que esa reflexión ya la hizo él. Pues que resulta que en la calle Grilo, en el edificio en cuestión donde pasó todo esto del sastre y tal, había un piso en venta y no había manera de venderlo. El inmobiliario lo puso a un precio razonable, pero no había manera de venderlo. Y entonces alguien porque aquí en España hay obligación de decir si en un sitio ha pasado algo, etcétera, eso. Ajá. Creo tener entendido. Entonces, claro, sabían qué piso era, porque si hay un piso conocido en España... Sí, es el número 3 de la calle Grilo. Es el de la calle Grilo. Entonces, resulta que la inmobiliaria lo que hizo fue ponerlo, el precio y el pico era 666, y decía, si quiere vivir una experiencia que flipe a sus amigos, pille el piso donde pasó todo lo que pasó en la calle Grilo. Y bueno, parece ser que eso funcionó bastante mejor que el a saber quién vive ahí, tirar ¿no? balones fuera, ¿no? Pues no sé quién se lo habrá comprado, pero ya te digo que frikis hay de todos los colores y para todos los gustos. O sea que igual hay alguno que... No te digo yo que los cantantes... ¿Tú te acuerdas de la época de Aleister Crowley y toda esta gente que iban comprando mansiones, los cantantes de rock? De hecho, tengo entendido que hay espero no estar diciendo ninguna mentira. Es la segunda vez que me disculpo por algo así en el programa de hoy, pero es que confío demasiado en mi memoria. Igual no debería hacerlo. Yo leo algo... Es verdad que tengo efectivamente una memoria bastante... buena, y cuando leo algo suelo retenerlo. Entonces me tiro a la piscina y algún día me voy a llevar una mala sorpresa. Pero bueno, ¿ves? Ese tipo de crítica, si alguien me la dice, la voy a aceptar perfectamente. Bueno, pero porque eso es algo que dices un poco sin de pues memoria. Me parece que... Sí, ¿no? Me parece que leí que el presentador de este programa que hay que creo que se llama Cazafantasmas o algo así, que es un grupo de investigadores de fenómenos paranormales, que es como muy espectacular, sí. que se meten en casas y el tipo va provocando, ¿no? Se meten en casas y en lugares, sí, con leyenda, o que ha ocurrido hechos luctuosos y el tipo entra como chuleta, ¿no? Y provocando los fantasmas. A ver si tienes narices de exacto, vacilarme si estás a mí, aquí, ¿no? Exacto, pégame un empujón, empújame por las escaleras, tal, ¿no? Creo que ese tipo se compró una mansión también con bicho, con fama de estar tremendamente poseída y no sé qué, y se hizo sus reportajes posando con la misma actitud chulesca de los... Espero que siga bien. Y luego por la noche enciende la luz del váter, por si acaso le da cague. Con un pilotito de esos de Ikea con forma de elefantito. Oye, pues yo en alguna ocasión he dormido con la luz del váter encendida porque se te olvida dónde estás, te levantas y te metes una leche con la esquina de un mueble en la rodilla a las 3 de la mañana y no mola. Entonces yo a veces la dejo ya a lo lejos. ¿Con lo grandote que eres? ¿Será posible con lo grandote que es? Sí, y que tengas miedo. Sí, no me lo puedo creer. No, miedo a dejarme una rodilla en... Sí, ahora lo llaman así. Bueno, prescindible. Dime. Que ya hemos acabado con Malasaña 32 y estamos empezando a divagar. Y luego vendrá Espi y nos regañará. Bueno. Con razón. Bueno, pues nada. Que muchas gracias. A ti, por acordarte de servidor. Uy, por acordarte de servidor. Pero ¿te tengo yo alguna vez fuera de mi punto visual? No, sí, la verdad es que últimamente tengo unos ataques de trabajo importantes y me dejan poco tiempo para prepararme secciones y cosas de esas, pero jope, me hace mucha ilusión salir en el programa y tener alguna cosa que contaros. Lo que sí que estás haciendo es alejarte y acercarte mucho del micro, que también es un clásico en ti. Es que estoy dibujando mientras hablo. Y algo que no sé si saben los secuaces, si lo hemos contado alguna vez, es que aunque Salva la Roca no salga siempre en el programa, está continuamente en la retaguardia, porque yo voy trabajando en Elena en el País de los Horrores con una segunda pantalla y un chat donde hablo con él y hablo también con Manu Carballal y les, pues hago muchas consultas. Somos el Majestic 12 de Elena del País de los Horrores. Nosotros somos los hombres en la sombra. Exacto, son el cerebro de esta operación. Yo simplemente pues ejecuto, pero ellos son el cerebro que hay. Eres una marioneta en manos del poder. Efectivamente. Lo dicho, que muchísimas gracias y un besote muy grande. Otro para ti y otro para vosotros. Elena en el País de los Horrores. Con Elena Merino en Podium Podcast.
Ya saben que siempre me maravillo y me felicito o nos felicito a todos nosotros, incluyéndoles a ustedes que también lo disfrutan junto a mí, de la suerte que tenemos por la respuesta fantástica que nos dan siempre nuestros escritores del Club de los Marineros Muertos. No sé si fue en el último programa que yo les moví un poquito la cortina, dejándoles entrever algunas buenas noticias que estaban por venir, pero sin contarles nada más que eso. Pues hoy me voy a atrever a hacer un adelanto un poco más sustancioso, aunque tampoco pueda dar una información demasiado concreta. Vamos allá. Trabajamos actualmente en poder sacar una pequeña selección de los cuentos del Club de los Marineros Muertos como libro. Sería una edición también económica, como lo son la colección del País de los Horrores, que por cierto en breve también estará a la venta el volumen número 3. Ninguna de las dos cosas tiene fecha aún. Sí les puedo decir que el volumen número 3 de la colección de La piel del asesino verá la luz antes, pero bueno, a mí me hace una ilusión tremenda que además puedan tener en breve un trocito de este club en sus casas. Y el cuento de hoy lo ha escrito precisamente quien lo está haciendo todo posible, que es el editor del País de los Horrores, que además es un magnífico autor de relatos, Víctor Alós, quien se dejó inspirar por la pesada historia negra de este edificio para escribir su relato La inquilina, de Antonio Grillo, número 3. Entonces, ¿le gusta el piso? La voz del hombre me sacó del ensimismamiento. Sí, está bien. Tiene mucha luz y está en un barrio inmejorable de Madrid. No crea que hay muchos pisos de estas características y con este precio, ¿eh? Es una ganga. Volví a mirar el amplio salón que efectivamente se bañaba en el sol del mes de mayo que entraba por las amplias puertas que daban al balcón. No tiene mala pinta. Se ve bastante arreglado. Y no parece tan viejo como otros que he visto estos días. Se renovó toda la instalación eléctrica hace solo 5 años y se cambió el diseño, así que es bastante moderno. Se pusieron muchos enchufes que ahora son indispensables. La sonrisa del empleado de la inmobiliaria ya adelantaba la codiciada comisión que iba a cobrar por alquilar el piso. ¿Barato? ¿A ese precio? Bueno, me iba a dejar engañar, porque necesitaba un piso donde vivir en la capital y sí, tenía un precio más contenido que otros que había visto por la zona. Una zona transitada, pero tranquila, y alejada de las rutas turísticas que tanto me molestaban. Bien, pues estamos de acuerdo. ¿Cuándo podría estar todo listo? Aún así, le pilló por sorpresa. Si me trae esta semana la documentación, la semana que viene podemos firmar el contrato y en otra semana ya puede instalarse. Bien, mañana le haré llegar todos los papeles y espero poder estar instalada en unos días. Seguro que sí. La cara se le iluminó y no le vi los símbolos del euro en los ojos como en los dibujos animados porque bajó la mirada hacia la carpeta que llevaba en las manos, donde estaba apuntada en boli rojo la cifra mínima que podía aceptar por el alquiler. Una cifra que estaba segura era bastante por debajo de lo que yo había ofrecido. Pero había prisa. Nos despedimos y el hombre bajó rápido las escaleras, recordándome que cuanto antes llevara los papeles y pagara la señal, antes podría firmar e instalarme. Yo le seguí, pero a otro ritmo. No me apetecía bajar corriendo esas escaleras viejas. A diferencia del piso, no habían sido cambiadas en décadas y a saber si me hacían tropezar. Entonces no me haría falta el piso. Estaba en el rellano del primero cuando se abrió una de las puertas. Una chica, quizá unos 5 o 6 años más joven que yo, se asomaba con una gran sonrisa en los labios. Hola, ¿eres la nueva vecina? Hola, eso creo. Me mudaré dentro de un par de semanas. No es que yo sea muy sociable, pero la experiencia me ha enseñado que es necesario llevarse bien con los vecinos desde el principio. Así te ahorras bastantes problemas molestos. De todas maneras, la chica irradiaba buen rollo y los ojos acompañaban a esa sonrisa tan contagiosa. ¡Qué bien! Soy Isa. Ya iba siendo hora de que viniera gente joven a este edificio. Su cara cambió, esperando compartir un secreto que solo ella sabía. No te imaginas la edad media de los vecinos de este edificio. Entre la tuya y la mía no alcanza. Vaya, ¿hay muchos vecinos? No recordaba que el de la inmobiliaria me hubiera dicho nada de ese tema, solo que era un edificio tranquilo. Yo esperaba que todos ellos fueran personas normales y no me crearan muchos problemas. La verdad es que no. En el primero estoy yo sola en el D, la señora Milagros en el C
y José en el A. En el segundo, una familia rumana de la que nunca me acuerdo el apellido, pero que tienen un hijo bastante mono. Y Antonio y Marifé en el segundo B. Son cantantes. O lo eran, vamos. Ahora no paran de fumar tabaco negro y lo que les canta es el aliento. Y creo que estás en el tercero D, ¿no? Vaya con la chica. No se acordaba del apellido de los del segundo, pero me tenía controlada. Sí, lo vi el otro día y ahora he vuelto a visitarlo y me lo quedo. Genial. Verás cómo lo pasamos bien cuando te instales. Ya tengo ganas. La idea de socializar con los vecinos no entraba en mis planes, pero tampoco se lo iba a decir ahora. Me gustaba el edificio, me gustaba el piso y me gustaba que hubiera pocos vecinos. Era ideal para mi nueva vida en Madrid. Bueno, ya iremos viendo, que tengo que acomodarme. Oye, encantada de conocerte. Isa, soy Isa. Qué ganas tengo de que te instales. Nos vemos pronto. Me despedí de ella y bajé hasta la calle. La calle Antonio Grilo se abrió ante mí. Tan curiosa, tan común y tan transitada como cualquier otra de estas calles del centro de Madrid. Delante había un desangelado solar, aunque sabía que en otra época se levantaba un edificio muy similar al que acababa de abandonar. Un edificio que tenía algo especial. Lo había conocido antes, mucho antes. Aquí pasé mi niñez y jugué con alguno de los vecinos. Pasé parte de mi adolescencia en él. Me hice mujer en una habitación desvencijada y en él soñé que me retiraría. Hoy vuelvo a él y todo parece igual. Las sirenas sonaban a lo lejos, acercándose, buscando las luces de otros vehículos de emergencias que estaban en la puerta del edificio marcado con el número 3 de la calle Antonio Grilo. La angosta calle no daba para mucho y la gente se arremolinaba en ambos lados de las vallas colocadas por la policía municipal. Los agentes de la Nacional eran menos, más discretos, pero con una presencia más notable. En el suelo, el cuerpo de Isa convulsionaba mientras intentaba retener el último hálito de vida que le quedaba. Un agente de la Nacional, joven, se asomó a la ventana del segundo B y vomitó todo lo que llevaba en el estómago. No le cayó encima a Isa por puro milagro. Gritos, reproche, vergüenza. En realidad nadie podía recriminarle nada al novato. Lo que se encontró dentro del piso habría hecho vomitar al más veterano de los agentes. ¿Quién iba a imaginar que Isa, tan jovial, tan alegre hacía solo unos meses, era capaz de semejante brutalidad? Sonreí asomada desde el balcón del tercero D del número 3 de la calle Grilo y me retiré al salón. Había recorrido muchos edificios en muchas ciudades en busca del alimento que me daba la desesperación y el miedo. Pero desde aquel año, cuando la cabeza de aquel camisero tan respetado se rompió bajo el martillo que empuñó un cliente descontento, ningún plato era tan deseable como este. El mismo cliente que yo misma había espoleado contra él y que el camisero no podía soportar, aunque le dejara bastante dinero en cada pedido. Ese día se sació mi ancestral apetito, los años retrocedieron y la juventud volvió. Y cuando me hizo falta saciar de nuevo el hambre, volví al mismo piso que ocupo ahora. Me dediqué a hacer ver a ese sastre que la vida sería mejor sin su familia. Me alimenté de su miedo, de su ira y de la desesperación que encontró cuando lo hubo hecho. Esta vez me he divertido más. Un ángel, un ser de luz y positividad. Ha acabado con la vida de dos amantes cansadas de existir. Un cóctel de miedo, dejadez y corrupción, mi favorito. Esto me va a dar energía para mucho tiempo. Espero que este edificio, mi preferido, siga en pie dentro de 15, 20 años.
He leído que el propietario que mencionábamos antes del piso donde tuvo lugar el crimen del sastre y donde aloja Víctor a su criatura sobrenatural protagonista del relato que acabamos de escuchar, se llama Javier. Yo imagino que estará ya curtido o harto, una de las dos. Mucha casualidad sería que escuchara este podcast, pero si es así, pues Javier, que te agradezco mucho que también toleres nuestra intrusión, aunque sea esta extraña y paradójica intrusión remota. Ya saben que la visita a nuestro club significa que nos vamos, pero antes, a veces, pues también tengo recados que dejarles. Tengo un par en esta ocasión. En primer lugar, me voy a permitir recomendarles muy encarecidamente que no se pierdan el programa de la semana que viene, aunque sea de mecenas. Los que ya están suscritos, pues lo tienen hecho, pero los que no, les va a merecer mucho la pena darse de alta, aunque sea solo por este mes. Porque no hemos contado todo lo que se puede contar sobre el crimen de la calle Antonio Grillo. La parte más extraña, la parte más misteriosa de este caso, que entronca directamente con uno de los fenómenos más clásicos y más dramáticos y criminológicos de la historia de la ufología española, la contaremos en el próximo programa. Además, con quien mejor la conoce, porque más profundamente la ha investigado, José Juan Montejo. El otro recado es para todos aquellos de ustedes que, como a mí, les encanta la figura de Sherlock Holmes y de su padre, del escritor Arthur Conan Doyle. Esta semana he publicado en Zenda Libros un reportaje que pueden encontrar bajo el título Arthur Conan Doyle, detective asesor, pero que bien se podría haber llamado De casta le viene al galgo, porque hablo de lo bien que se le daba al escocés resolver misteriosos casos criminales. Como les digo, lo pueden encontrar en la web de Zenda Libros, zendalibros.com, por si les apetece leerlo. Y nada más que dar las gracias de nuevo a Victoria Pascual, a Víctor Alós, a Yes We Cast y a nuestro editor Alberto Espinosa y a todos ustedes. Hasta la semana que viene, que tengan dulces sueños.